Bienvenidos un día más, una semana más, a este su canal de confianza, donde el drama turco expande cada día y los salseos son nuestro plato fuerte. Espero que estén listos y preparadísimos porque hoy tenemos una bomba. Una explosión de emociones, de rumores confirmados, de miradas cómplices que ya no se pueden ocultar. Hoy vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Sí, lo que han estado esperando, lo que han estado comentando, lo que han estado deseando que fuera verdad, parece que finalmente es una realidad. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a planear la boda, déjenme recordarles que este es su canal de confianza, así que aquí no inventamos nada. Vamos a repasar juntos las pruebas, los indicios, las declaraciones, todo lo que apunta a que entre estos dos talentosos actores turcos hay algo más que una simple amistad. Y por supuesto vamos a diseccionar cada rumor, cada gesto, cada entrevista para llegar al fondo de este culebrón digno de la mejor novela turca. Y ya que estamos en ambiente de confesiones y romances, les recuerdo que si les gusta el chismecito turco, si les encanta estar al día con las últimas noticias de sus actores favoritos, si quieren ser los primeros en enterarse de todos los salseos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Créanme, no querrán perderse ni una sola actualización de este romance que está dando tanto de qué hablar. Así que suscríbanse, ya saben que los quiero mucho. Bueno, ahora sí, pongámonos serios. O bueno, lo serios que podemos ponernos hablando de amoríos de telenovela. ¿Recuerdan cómo empezó todo? Hace un tiempo cuando se anunció que Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu serían los protagonistas de la exitosa serie Yalan, las redes sociales explotaron. No solo por la emoción de verlos juntos en pantalla, sino porque desde el principio se notó una química innegable entre ellos. La elección de Mert y Afra para interpretar a Ferit y Seyran, respectivamente, fue recibida con un entusiasmo casi unánime. No solo encajaban a la perfección con la imagen que los fanáticos tenían de los personajes, sino que también irradiaban una energía especial que anticipaba una dinámica explosiva en pantalla. Desde las primeras fotos promocionales, las miradas hablaban por sí solas. Esas sonrisas cómplices, esas poses naturales, esa conexión palpable. Era evidente que había algo más que profesionalismo en el set. Y claro, los fans, que somos detectives expertos en el arte del chisme, no tardamos en darnos cuenta. Recuerdo los comentarios en redes sociales, inundados de corazones y emojis de ojos, analizando cada detalle, la forma en que se miraban durante las sesiones de fotos, la manera en que se colocaban uno al lado del otro en las alfombras rojas, hasta la mínima inflexión en sus voces cuando mencionaban el nombre del otro en las entrevistas. Éramos implacables en nuestra búsqueda de pistas. Empezaron a circular vídeos detrás de cámaras donde se les veía riendo, bromeando, cuidándose el uno al otro, pequeños detalles que alimentaron las teorías sobre un posible romance. Un simple gesto como Mert ajustándole el cabello a Afra durante un descanso en el rodaje, o Afra compartiendo su agua con Mert en un día caluroso, se convertía en un argumento irrefutable para los fans más acérrimos. La edición de estos vídeos era, por supuesto, fundamental. Música romántica de fondo, primeros planos de sus miradas, y cortes estratégicos que enfatizaban la cercanía entre ambos. Una obra de arte digna de un Oscar al mejor montaje de chismes. Luego llegaron las entrevistas donde se dedicaban elogios mutuos, resaltando sus cualidades como actores y como personas. Frases como "es un gran compañero" o "me encanta trabajar con ella", se convirtieron en la banda sonora de nuestra obsesión. Pero claro, no nos conformábamos con esas declaraciones genéricas. Analizábamos cada palabra, cada pausa, cada microexpresión facial en busca de la verdad oculta. ¿Era esa sonrisa un poco más intensa de lo normal? ¿Había un brillo especial en sus ojos al hablar del otro? Nada escapaba a nuestro escrutinio. Pero ojo que hasta ese momento todo eran especulaciones. No había nada confirmado, ninguna declaración oficial, ninguna foto comprometedora. Solo la esperanza de que esos dos jóvenes talentosos estuvieran viviendo un romance de película. La presión era alta, tanto para ellos como para nosotros. Imaginábamos las conversaciones en el set, los nervios en las entrevistas, la dificultad de mantener la fachada de amistad mientras, quizás, el amor florecía en secreto. Un drama digno de ser guionizado. Y entonces, ¡boom! Llegaron las vacaciones. Después de meses de arduo trabajo en el set de Yalan, Mert y Afra decidieron tomarse un merecido descanso.
Y, ¿adivinen qué? Eligieron el mismo destino. Sí, señoras y señores, nuestros protagonistas fueron vistos juntos en Marmaris, disfrutando del sol, la playa y, de la compañía del otro. El universo, mis chismosos, conspira a nuestro favor. La elección de Marmaris, un destino popular pero lo suficientemente alejado del bullicio de Estambul, parecía una declaración de intenciones. Querían escapar, relajarse y disfrutar de la compañía del otro sin la presión constante de los paparazzi. Ingenuos. Las fotos que salieron a la luz eran bastante reveladoras. Se les veía relajados, felices, compartiendo momentos íntimos. Incluso en algunas imágenes se apreciaba un contacto físico que iba más allá de la amistad. Un abrazo aquí, una mano sobre el hombro allá. La tensión romántica era palpable. No eran las fotos más claras del mundo, claro está. Unas estaban tomadas desde la distancia con una calidad que dejaba mucho que desear. Otras eran borrosas y pixeladas, producto de la persecución incansable de los fotógrafos. Pero aún así, eran suficientes para incendiar las redes sociales. El ángulo de la cámara, la iluminación, la composición. Todo conspiraba para crear una imagen romántica y memorable. Y ahí fue cuando la bomba explotó. Las redes sociales se incendiaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y los fans, enloquecidos, empezamos a celebrar el romance que tanto habíamos soñado. Los hashtags #Mert Afra Real, #Seifer Forever y #YalapLove se convirtieron en trending topics mundiales. Los foros de discusión se llenaron de teorías, análisis y montajes de fotos y vídeos. La histeria colectiva alcanzó niveles estratosféricos. Era como si hubiéramos ganado la lotería del amor. Pero como les dije al principio, aquí no nos dejamos llevar por la emoción. Así que vamos a analizar las pruebas con lupa. Primero, las fotos de Marmaris. Si bien son bastante elocuentes, no podemos dar por sentado que dos personas que se van de vacaciones juntos están automáticamente enamoradas. Quizás son solo buenos amigos que querían pasar un tiempo juntos después de un largo periodo de trabajo. Era una posibilidad, sí, pero una que la mayoría de nosotros nos negábamos a aceptar. ¿Acaso íbamos a dejar que la lógica y el razonamiento nos arruinaran la fantasía? Jamás. Luego están las declaraciones de sus compañeros de trabajo. Algunos han insinuado que hay algo más que amistad entre ellos, mientras que otros se han mantenido neutrales. En este punto la verdad es que no tenemos una confirmación directa. Recuerdo una entrevista con uno de los actores secundarios, que con una sonrisa enigmática, respondió a la pregunta sobre el posible romance con un digamos que hay mucha química en el set. Suficiente. Eso era todo lo que necesitábamos para alimentar aún más nuestras sospechas. Las palabras pueden ser ambiguas, pero una sonrisa traviesa vale más que 1000 declaraciones. Y finalmente llegamos a las declaraciones de los propios Mert y Afra. Durante meses, ambos se han mantenido herméticos sobre su vida personal, evitando responder directamente a las preguntas sobre su relación. Han jugado al despiste, han desviado la atención y han dejado que los rumores sigan circulando. Era frustrante, lo sé, pero también entendible. Estaban protegiendo su privacidad, evitando la presión mediática, y quizás, probando las aguas antes de lanzarse de lleno al romance. Un juego del gato y el ratón que nos mantenía al borde del asiento. Pero hace poco algo cambió. En una entrevista reciente, Mert Ramazan-Demir fue abordado directamente sobre el tema. Y aunque no lo dijo con todas las letras, su respuesta dejó entrever que sí, que hay algo especial entre él y Afra. La entrevista, transmitida en un programa de televisión de máxima audiencia, fue un evento que paralizó Turquía. Todos estábamos pegados a la pantalla, esperando ansiosamente las palabras de Mert. El presentador, consciente del interés del público, no dudó en preguntar directamente sobre el romance con Afra. Un valiente. Según los informes, Mert declaró algo así como: con Afra somos muy cercanos, nos entendemos muy bien y tenemos una gran conexión. Es una persona muy importante en mi vida. ¡Boom! ¿Lo escucharon? Una persona muy importante en mi vida. Eso no es algo que le dices a un simple amigo. La frase, corta pero contundente, resonó en todos los rincones del mundo. Fue la confirmación que estábamos esperando, la señal de que nuestros sueños se habían hecho realidad. Mert y Afra juntos y enamorados. Claro,
No podemos afirmar que Mert haya gritado a los cuatro vientos «Estoy enamorado de Afra», pero su respuesta fue lo suficientemente reveladora como para confirmar lo que muchos ya sospechábamos. Era una confirmación sutil, elegante pero innegable. Un guiño a los fans, una declaración de intenciones, y un paso adelante en su relación. ¡Bravo, Mert! Y ahora, llegamos al meollo del asunto. ¿Por qué Mert y Afra han tardado tanto en confirmar su relación? Hay varias teorías al respecto. Algunos creen que han querido mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos, para proteger su intimidad y evitar la presión de los fans y la prensa. La fama, mis chismosos, tiene un precio. La constante atención de los medios, la invasión de la privacidad y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. Es comprensible que Mert y Afra hayan querido proteger su relación del escrutinio público. Otros piensan que han estado esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, quizás cuando se sintieran más seguros de sus sentimientos o cuando la serie Yalan estuviera llegando a su fin. El amor, como una planta delicada, necesita tiempo y cuidado para florecer. Quizás Mert y Afra querían estar seguros de sus sentimientos antes de comprometerse públicamente. Y quizás también querían evitar que su relación eclipsara el éxito de la serie. Un acto de profesionalismo y consideración. Y también existe la posibilidad de que hayan estado jugando al despiste para generar más expectación y mantener a los fans enganchados a la serie. Al final, no olvidemos que esto también es un negocio y que los romances entre los protagonistas siempre ayudan a aumentar la popularidad de las producciones. El mundo del espectáculo, mis chismosos, es un circo. Y a veces los romances son solo una herramienta de marketing para atraer al público. Pero, ¿acaso importa si el amor es real o fingido, si nos hace felices? Yo digo que no. Sea cual sea la razón, lo importante es que parece que finalmente Mert y Afra están dispuestos a dar un paso adelante y mostrarle al mundo su amor. Y nosotros, sus fans, estamos aquí para apoyarlos y celebrar su felicidad. Estamos listos para inundar las redes sociales con mensajes de amor y apoyo, para defender su relación de los críticos y detractores, y para celebrar cada paso que den juntos. Somos sus fans, sus protectores y sus mayores admiradores. Así que, mis chismosos, prepárense porque estoy segura de que en los próximos días, semanas, meses, vamos a tener muchas más noticias sobre este romance. Estén atentos a este canal, porque aquí les traeremos todas las actualizaciones, todos los salseos y todos los detalles de la relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Esto recién empieza. La historia de Mert y Afra, mis chismosos, es una historia que se escribe día a día. Una historia de amor, amistad y éxito. Una historia que nos emociona, nos inspira y nos recuerda que a veces los sueños se hacen realidad. En resumen, lo que hemos visto hoy es que los rumores de un romance entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu parecen ser más que simples especulaciones. Las fotos de sus vacaciones juntos, las declaraciones de sus compañeros de trabajo y sobre todo, la reciente confesión de Mert, apuntan a que sí, que entre estos dos talentosos actores turcos hay algo especial. Si bien aún no tenemos una confirmación oficial, todo indica que estamos a punto de presenciar el nacimiento de una nueva pareja en el mundo del espectáculo turco. Es un momento emocionante, un momento para celebrar, y un momento para disfrutar del amor en todas sus formas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Recuerden que este es su canal de confianza, donde siempre encontrarán los mejores chismes, las últimas noticias y los análisis más exhaustivos sobre el mundo del entretenimiento turco. Mi trabajo, mis chismosos, es mantenerlos informados, entretenidos y conectados con las últimas tendencias del mundo del espectáculo. Y lo hago con pasión, dedicación y mucho, mucho chisme. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece este romance? ¿Creen que Mert y Afra hacen una buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en la vida real tanto como en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, los estaré leyendo y respondiendo a todos. Quiero saber sus pensamientos, sus teorías y sus predicciones sobre el futuro de esta pareja. Su opinión es importante para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans del drama turco y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad y mantenerlos al día con todas las novedades del mundo del espectáculo.
Denle like, compartan y suscríbanse. Su apoyo es mi motivación, su cariño es mi recompensa, y su suscripción es mi felicidad. Los quiero mucho, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, el chisme es el combustible de la vida.